Imagina un conflicto tan vasto que abarca eras geológicas, un eco de muerte y destrucción resonando a través de 700.000 años luz de galaxia. Imperios que nacieron y cayeron, civilizaciones que se desmoronaron bajo el peso de una hostilidad incesante. 7.000 siglos de sangre, sudor y acero, de gritos ahogados en el vacío del espacio. ¿Y si te dijera que todo eso, toda esa inconcebible duración de agonía, terminó? No en otro milenio, no en otro siglo, ni siquiera en otra década. Terminó en menos de una hora. En 50 minutos para ser exactos. ¿Cómo es posible? ¿Qué fuerza inimaginable podría poner fin a una guerra tan monumental en un parpadeo cósmico? Prepárense para escuchar la historia que la Federación Galáctica intentó borrar, la leyenda susurrada en los confines más oscuros del universo. La historia de cómo la humanidad, y una nave en particular, el USS Star Destroyer, reescribieron el destino de la Vía Láctea. Nuestra historia comienza mucho antes de que la humanidad siquiera soñara con las estrellas. La Guerra Galáctica, como se la conoció, no tenía un punto de origen claro. Se rumoreaba que había comenzado con una disputa fronteriza entre dos imperios jóvenes, los Catar y los Hilos, pero esa chispa original se había perdido hace mucho tiempo en las brumas del tiempo. Lo que quedó fue un conflicto autoperpetuante, una inercia de odio que consumía galaxias enteras. Sistemas estelares enteros fueron arrasados, sus planetas reducidos a escombros o mundos deshabitados. Millones de especies se habían alistado en ambos bandos, no por ideología, sino por una desesperada necesidad de supervivencia. La tecnología de guerra había evolucionado hasta niveles insondables, creando armas capaces de destruir soles y flotas que oscurecían la luz de las estrellas. Pero ni siquiera la aniquilación total de un enemigo parecía poner fin a la guerra. Siempre surgían nuevas facciones, nuevas alianzas, alimentadas por la memoria de antiguas afrentas. La paz era una quimera. Un sueño olvidado. En medio de este caos milenario, surgió una nueva especie, la humanidad. Nuestros primeros encuentros con las civilizaciones galácticas fueron, predeciblemente, catastróficos. Vimos los horrores de la guerra de primera mano, la desesperación que había corroído el alma de la galaxia. Muchos de nuestros líderes iniciales abogaron por el aislamiento, por escondernos en las sombras hasta que la tormenta pasara. Pero la naturaleza humana es intrínsecamente curiosa y, en última instancia, desafiante. No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras el universo se desgarraba. Nos unimos a la Alianza por la Paz, una coalición de razas menores que intentaban mediar en el conflicto, aunque con poco éxito. Nuestros avances tecnológicos, aunque rápidos, eran modestos en comparación con los imperios beligerantes. Sin embargo, nuestra adaptabilidad, nuestra tenacidad y nuestra inquebrantable voluntad de encontrar soluciones donde otros veían impases, nos distinguieron. Comenzamos a estudiar la guerra no como un evento, sino como un sistema, buscando sus puntos débiles. Fue en este contexto donde se concibió el Proyecto Fénix. La humanidad había aprendido que no se podía ganar una guerra de 700.000 años con más guerra. Se necesitaba algo diferente, algo radical. El USS Star Destroyer no era una nave de guerra convencional. Era una declaración, un experimento, un último recurso. Su diseño era una amalgama de tecnologías humanas y alienígenas, con un enfoque singular, la disrupción total. No estaba diseñado para destruir flotas enteras o asediar mundos. Su propósito era desmantelar la estructura misma del conflicto. Llevaba armamento que desafiaba la comprensión, pero su verdadero poder residía en sus sistemas de contrainteligencia avanzados, sus escudos de energía adaptable y una velocidad hipersónica que superaba cualquier cosa conocida. Cada componente de la nave era una obra maestra de ingeniería, fruto de décadas de investigación y desarrollo, financiado con los últimos recursos de una humanidad cansada pero esperanzada. La almirante Anya Sarma, una estratega brillante y una mente maestra en lógica no lineal, fue elegida para comandar el Star Destroyer. Su plan era audaz hasta el punto de la locura. No buscaría una victoria militar, sino una victoria de información. La almirante Sarma había analizado la estructura de mando de ambos bandos beligerantes, los Catar y los Hilos, así como las docenas de facciones menores y mercenarias que operaban en sus sombras. Descubrió una red compleja de dependencias tecnológicas, flujos de recursos y, crucialmente, una intrincada danza de protocolos de comunicación y ciberseguridad que, a pesar de sus 7.000 siglos de antigüedad, se habían vuelto predecibles en su complejidad. El objetivo del Star Destroyer no era destruir sus flotas, sino anular su capacidad de operar, de comunicarse, de coordinarse.
Atacarían los centros neuronales de la guerra, no sus extremidades. La misión comenzó con una inserción ultrasecreta en el corazón del territorio Cathar. El Star Destroyer, utilizando sus capacidades de sigilo y sus generadores de camuflaje cuántico, se deslizó a través de las densas defensas Cathar, evitando la detección de miles de sensores centinela y flotas de patrulla. El objetivo, el Naxos Central, el principal centro de comunicaciones y procesamiento de datos del Imperio Cathar. La nave no disparó un solo tiro. En cambio, desplegó una serie de drones de infiltración, pequeños y rápidos, que se abrieron camino en las redes del Nexus. Lo que siguió fue una guerra cibernética de proporciones épicas. Los sistemas de IA del Star Destroyer, programados con algoritmos de ruptura de cifrado y reconfiguración de datos nunca antes vistos, comenzaron a desentrañar la red Cathar, no para destruirla, sino para tomar el control, para reescribir sus protocolos desde adentro. En cuestión de minutos, el Naxos Cathar comenzó a funcionar de manera errática. Órdenes contradictorias se transmitían a las flotas. Los sistemas de navegación fallaban. Los escudos de defensa planetarios se activaban y desactivaban aleatoriamente. El Star Destroyer no había destruido nada, pero había sembrado el caos. Las flotas Cathar, acostumbradas a una coordinación milimétrica, se vieron sumidas en la confusión. Sus oficiales no podían confiar en sus propios datos, en sus propias comunicaciones. Mientras tanto, el Star Destroyer no perdió el tiempo. Con la red Cathar en desorden, la almirante Sarma dirigió su nave hacia el siguiente objetivo, el centro de logística Silos. Repitiendo la misma estrategia de infiltración y disrupción, deshabilitaron las cadenas de suministro críticas y las redes de reabastecimiento de los silos, dejando a sus flotas varadas y sin recursos. El efecto fue instantáneo y devastador para ambos bandos, el tiempo se agotaba. La almirante Sarma sabía que su ventana de oportunidad era minúscula. Los imperios beligerantes no tardarían en adaptarse. Pero lo que no sabían era la escala de la disrupción. El Star Destroyer, en un movimiento de audacia sin precedentes, comenzó a alimentar información falsa y contradictoria a ambos bandos, exacerbando su confusión. Mensajes de traición interna, de planes de ataque falsos, de debilidades inexistentes, inundaron las redes de comunicaciones. Las flotas Cathar y Silos, incapaces de distinguir la verdad de la mentira, comenzaron a sospechar de sus propios aliados, de sus propios líderes. En medio de esta tormenta de desinformación, el Star Destroyer ejecutó su golpe maestro, activó un pulso electromagnético sincronizado a través de los principales centros de mando de ambos bandos, no para destruirlos, sino para dejarlos completamente inoperativos durante un periodo crítico. En un instante, las mentes de la guerra quedaron silenciadas. Cuando el pulso se disipó, la galaxia se encontró en un silencio ensordecedor. Las flotas enemigas, una vez dirigidas por una coordinación impecable, ahora flotaban sin rumbo. Sin comunicación, sin órdenes, sin la capacidad de reaccionar. Las redes de logística estaban paralizadas, las armas deshabilitadas, los sistemas de navegación cegados. Los oficiales de ambos bandos, acostumbrados a la guerra, no sabían cómo operar en un vacío de información tan completo. La inercia del conflicto se rompió. Las naves, incapaces de pelear o incluso de huir eficazmente, se quedaron a la deriva. La almirante Sarma, aprovechando este momento de vulnerabilidad, transmitió un mensaje universal a todas las frecuencias abiertas, un ultimátum. La guerra había terminado. Cualquier acto de agresión sería respondido con la fuerza total de la Alianza por la Paz, ahora revitalizada y unificada bajo el liderazgo táctico de la humanidad. El mensaje era simple, el Star Destroyer había cortado la cabeza de la Hidra, lo que siguió no fue una rendición inmediata, sino un desconcierto generalizado. Nadie sabía cómo responder. La guerra se había convertido en una forma de vida para la galaxia, y de repente, esa vida había cesado. Pasaron días antes de que los imperios beligerantes pudieran siquiera comenzar a reconstruir sus redes de mando. Y cuando lo hicieron, se encontraron con una galaxia cambiada. La humanidad, con el Star Destroyer como símbolo de su poder disruptivo, se había establecido como una fuerza a tener en cuenta. Las negociaciones de paz, que habían fracasado durante milenios, ahora eran inevitables. Los imperios Cathar y Silos, humillados y vulnerables, no tuvieron más remedio que sentarse a la mesa. La guerra no terminó con una explosión, sino con un gemido, un reconocimiento forzado de que la estrategia humana había triunfado donde la fuerza bruta había fallado durante 700.000 años.
La historia del USS Star Destroyer se convirtió en una leyenda, un cuento de advertencia y esperanza. La Alianza por la Paz se transformó en la Federación Galáctica, con la humanidad desempeñando un papel central en su formación y mantenimiento. El Star Destroyer mismo fue desmantelado, sus tecnologías clasificadas al más alto nivel. No porque fuera peligroso, sino porque su método de ganar la guerra era tan radical que la Federación temía que fuera mal utilizado. La humanidad había demostrado que no era necesario ser la especie más fuerte o la más numerosa para cambiar el curso de la historia. A veces, todo lo que se necesita es una perspectiva diferente, una mente innovadora y el coraje de desafiar lo imposible. El Star Destroyer no aniquiló enemigos, aniquiló la guerra misma, demostrando que incluso los conflictos más arraigados pueden desmoronarse si se atacan sus cimientos. Y así, 700.000 años de conflicto galáctico terminaron en 50 minutos, gracias a una pequeña nave con un gran propósito y a la audacia sin límites de la humanidad.